la ponencia 2.5, la quinta del segundo día, titulada Propuesta de una metodología para la evaluación rápida de daños en edificaciones. Los autores son Óscar Andrés López, Gustavo Coronel, Carmen Guinés, Félix Fierro, Angelo Marinilli y Alberto Urich. El expositor será el ingeniero Angelo Marinilli, quien presentará el auditorio. El ingeniero Marinilli es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster scientiarum en Ingeniería Civil en la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ingeniería Estructural de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular del ICME, la Facultad de Ingeniería de la UCB desde el 96, jefe de la División de Estructuras y Materiales desde el 2002 al 2010 y director del 2014 al 2022. Profesor de la especialización en Ingeniería Estructural de la Facultad de Ingeniería UCAP desde el 2007 y profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UCAP en la Escuela de Ingeniería Civil desde el 20 y en la Escuela de Arquitectura desde el 2023. Bienvenido, ingeniero Marinilli. Bien, buenos días. Saludos a todos. Muy contento de poder compartir con ustedes este momento, sobre todo en este bonito auditorio y en este congreso. Bien, siguiente, por favor. El contenido de la presentación, vamos a hacer una breve introducción del objetivo de este trabajo, la metodología que hemos propuesto y un breve resumen de las conclusiones. Siguiente, por favor. Bien, a modo de introducción, una edificación puede resultar insegura por los daños que hayan ocurrido durante un evento accidental o extraordinario y por ende se requiere un método para evaluar y tomar decisiones rápidamente. La serie de figuras que tienen abajo corresponden al colapso ocurrido en un edificio que fue previamente dañado durante el terremoto o uno de los terremotos ocurridos en Turquía el año pasado, ¿no? El edificio, digamos, quedó en pie después de los eventos y luego colapsó. Esto es un claro ejemplo de la necesidad de esta metodología. Entonces nos planteamos como objetivo desarrollar una metodología para evaluar edificaciones dañadas por la acción de eventos naturales o antrópicos, basadas en una inspección de corta duración que permita decidir sobre su seguridad estructural y grado de habitabilidad o uso. Es aplicable para edificios afectados por terremotos, por explosiones, por deslizamientos del terreno, por asentamientos diferenciales u otros eventos de características similares. La metodología propuesta consta de 3 fases. En este caso nos vamos a concentrar en la primera de ellas, la inspección rápida, que implica una planilla que vamos a describir a continuación, un manual de campo para la aplicación de la inspección rápida, un manual de entrenamiento para la preparación de los inspectores, y la conclusión o el resultado que vamos a tener es la colocación de una etiqueta que puede ser verde, amarillo o roja, como vamos a explicar más adelante. Y bueno, ese es el mensaje de Nuno, pero el mensaje previo de MMG decía que se pagaba las 2 semanas. O sea, Nuno está desmintiendo a MMG. Ese no fui yo. Ok, la metodología propuesta entonces. Vamos a conversar sobre la planilla de evaluación rápida de daños. Está, por supuesto, basada en experiencias tanto nacionales o internacionales de características similares. Se trata de una inspección de corta duración realizada preferentemente la semana después del evento. Debe ser, como indiqué antes, realizada por personal previamente entrenado y certificado. Está limitada por lo pronto a edificios. Puede ser llenada físicamente o digitalmente y consta de un manual de entrenamiento con ejemplos prácticos y fotografías que ilustran su utilización. Bien, esta es una vista, digamos, a distancia de la planilla. Obviamente no se pueden ver detalles. Vamos a verlos a continuación. En primer lugar, se recoge información general, se identifican los inspectores, la ubicación de la edificación con coordenadas, el uso de la edificación, el sistema constructivo y otras características del año de construcción, el material empleado, y se hace primero una inspección externa, básicamente para establecer la posibilidad de hacer la inspección interna o no. ¿Okay? Cada uno de estos pasos lleva la definición de un riesgo, en este caso el riesgo externo, que puede ser bajo, medio o alto. Siguiente, por favor. Luego, si se puede acceder a la edificación, se debe hacer una identificación del piso crítico, aquel que haya tenido más daños, y los elementos estructurales principales que tengan daño severo o completo.
Igualmente aquí la idea es identificarlo, señalar el tipo de daño y establecer un tipo de riesgo, en este caso aplicable a la parte estructural. Luego se hace una inspección de los daños o de los elementos con daños moderados en el piso crítico, columnas, muros de mampostería o concreto, vigas o elementos de arriostramiento, e igualmente establecer un índice, un riesgo de daño estructural por daño moderado. Ya, falta la última parte. Y finalmente se evalúan también los elementos no estructurales u otros componentes que tengan la edificación. Igualmente se establece un riesgo, un daño medio, bajo o alto, y se establece un riesgo para los componentes no estructurales. Bien, toda esta información se integra, se establece entonces un resultado, un riesgo que va a llevar a la emisión de una etiqueta, como indicamos antes. Ya vamos a explicar más adelante los colores y su significado. Y es muy importante que se establecen algunas acciones recomendadas, como por ejemplo una inspección más detallada de la estructura, una inspección desde el punto de vista geotécnico o geológico, una inspección de instalaciones, por ejemplo, instalaciones de agua, gas, electricidad, o algunas medidas de prevención como acordonar la edificación, desconectar el suministro de gas, igual el suministro eléctrico, cerrar las calles, apuntalar u otra que el inspector considere adecuada. Se deja un espacio para que los inspectores puedan hacer un croquis de planta o elevación o incluir alguna observación que no haya quedado perfectamente referenciada con la información levantada. Más abajo hay un esquema de un manual de campo que el inspector puede consultar durante la inspección. ¿Sí? Bien, algunos detalles sobre la metodología con respecto a la inspección externa. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos calificar como riesgo externo alto. Un colapso posible, por ejemplo, una edificación dañada en el terremoto de Friuli en Italia en 1976, o colapsos totales. La fotografía del medio corresponde a la escuela Valentín Valiente, que colapsó durante el terremoto de Cariaco en 1997, y la fotografía que está en el otro extremo es el colapso del edificio Mijagual en Los Palos Grandes durante el terremoto de Caracas de 1967. Bien, esta tabla que forma parte del manual de campo permite al inspector tener una guía de cómo establecer el daño en los elementos estructurales y no estructurales, elementos de concreto reforzado, muros, vigas, columnas, paredes de relleno o paredes portantes de mampostería, uniones, inclusive de acero, y se establecen digamos, una ponderación de cómo establecer un daño leve o no daño, moderado o severo y completo. El manual de preparación tiene figuras como estas que también ayudan a comprender o a identificar rápidamente el nivel de daño que corresponde. En este caso corresponden a columnas de concreto reforzado que van desde un daño menor, apenas un agrietamiento apreciable a simple vista, pasando por daño moderado, daño severo, hasta llegar al daño completo, que por supuesto conlleva a la pérdida de capacidad portante del elemento y a daños importantes. En el caso de las vigas, también de concreto reforzado, también podemos ver una posible evolución de daño, desde un daño menor hasta un daño completo, que en este caso se asocia a la fractura y pérdida de capacidad portante del elemento estructural. Igual podemos decir con respecto a los nodos de concreto reforzado, vemos una manera de observar gráficamente cómo pueden ser los diversos niveles de daño, menor, moderado, severo o completo, también asociado a una pérdida de la capacidad portante y del cumplimiento de las funciones de ese elemento estructural en particular. En el caso de los elementos no estructurales, casi siempre las que llaman más la atención son las paredes de relleno, digamos que son las que más se ven de forma escandalosa, se aprecian a simple vista, y esta serie de fotografías permiten ilustrar lo que es un daño menor, apenas un agrietamiento visible, y cómo podemos identificar un daño moderado o severo o un daño completo que puede implicar un colapso parcial o total de la pared de cerramiento o inclusive de un muro portante. Siguiente. Bien, como les decía, con toda esta información que hemos recopilado en campo, en caliente, durante la inspección, se establecen los riesgos asociados a cada una de las partes de la inspección realizada
y se totalizan, por decirlo de alguna manera, en un riesgo que puede ser bajo, medio o alto y que conllevan a las etiquetas que vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Bien, estas son las etiquetas. Son etiquetas de carácter oficial. Como ven, vienen avaladas por Funvisis, por el Ministerio de Relaciones Interiores. Se identifica la inspección, la edificación, las conclusiones a las que se llegan y las recomendaciones de acceso. En el caso de la etiqueta verde, obviamente se ha escogido un código de colores parecido a un semáforo, ¿verdad? La etiqueta verde indica que el acceso es permitido. Eventualmente la edificación puede ser utilizada inmediatamente, salvo que haya algún pequeño detalle que atender. Puede ser una tarjeta amarilla donde el acceso es restringido o se aplica una tarjeta roja, que a diferencia del fútbol que implica la expulsión, ¿verdad? En este caso lo que quiere decir es que no se puede acceder a la edificación por el peligro que conlleva. En estos últimos dos casos se recomienda una inspección detallada que forma parte ya de la segunda fase de la metodología propuesta. En este caso, se requiere la visita, la inspección, el examen de un especialista en el área patológica, en el área estructural, en el área sismoresistente, que evaluará la edificación en cuestión y tomará la decisión de recomendar la reparación, el reforzamiento o eventualmente la demolición en caso que los daños sean muy extensos y se note a simple vista que económicamente no es viable el reforzamiento o reparación o el nivel de seguridad es muy bajo. En caso de que se decida hacer una reparación o reforzamiento, es necesario entonces una evaluación, un estudio detallado de la edificación que lleve como resultado un proyecto que tiene que estar debidamente documentado con las memorias de cálculo, planos, etc. Muy bien. Entonces, a modo de conclusiones, de forma muy resumida, una inspección rápida permite decidir sobre la seguridad estructural y el grado de habitabilidad de una edificación afectada por un evento. Debe ser realizada por personal debidamente calificado, certificado. Esta inspección rápida es solamente la primera fase del proceso de evaluación. Pueden requerirse entonces inspecciones y evaluaciones detalladas de acuerdo con el grado de daño observado. Y consideramos que esta metodología representa un aporte concreto de este grupo de trabajo para la mejora continua de la gestión del riesgo en Venezuela. Pueden consultar información adicional en este trabajo, evaluación rápida de daños en edificaciones, elaborado por los autores de la ponencia. Fue publicado en el boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, número 61, corresponde al último trimestre del año pasado. Y aprovecho para comentar que en paralelo con el envío del resumen a este congreso, se envió el trabajo al boletín de la Academia y fue publicado bastante rápido. ¿Okay? Siguiente. Queríamos entonces agradecer a Funvisis, al INME de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, a Estructuras Resilientes, a BRS Ingenieros por el apoyo a este trabajo, abajo están identificados, por supuesto al comité organizador, profesor Guaide, por todas sus gentilezas, por permitirnos divulgar esta información en este auditorio a través de las redes, por supuesto a todos ustedes presentes y a los que están conectados por Zoom, por su gentil atención. Todavía no. A la siguiente, por favor. Bueno, siguiendo, digamos, el orden que nos pidieron en la presentación, estos son todos los autores del trabajo. El profesor Oscar Andrés López, adscrito a Funvisis y al INME, el profesor Gustavo Coronel, del INME y de Estructuras Resilientes, la ingeniero Carmen Ginés, de Funvisis, igual que el ingeniero Félix Fierro, y finalmente el profesor Alfredo Urich, que es el relator de esta sesión, de BRS Ingenieros y de la Católica. Igualmente, yo estoy adscrito tanto al INME como a la Universidad Católica. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Torres. Muy importante propuesta. Felicitaciones por abordar este importantísimo tema que esperamos sea atendido por los entes competentes a la brevedad, a la característica de nuestro país.